Buenos días a todos. Buenos días, doctor Gustavo Aviña Cerecer. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y por seguir esta conferencia que nos va a dar hoy el doctor Gustavo, que voy a presentar en unas palabras. El doctor Gustavo es doctor en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y sus líneas de investigación son las relaciones, naturaleza-cultura, territorio-subjetividades, antropología del cuerpo y la mente, salud mental y metapsicología, violencia, identidades y política. También es autor de 2 libros y de varios artículos científicos internacionales y capítulos de libros. Al final de la conferencia, el doctor les dará sus contactos si quieren saber más sobre su trabajo y quieren profundizar el tema. Esta conferencia de hoy entra en el marco de la Noche de las Ideas 2021, que tiene como temática general las cercanías. La conferencia de hoy es sobre el devenir futuro, el ser animal como conciencia de especie humana, que nos va a presentar el doctor Gustavo Aviña Cerecer. Esta conferencia entra en el tema del ser vivo, muy especialmente sobre lo que identificamos como alteridades para considerar la proximidad entre humanos y máquinas, otros animales y plantas. Voy a dejar la palabra al doctor, ahora que ya terminé con la presentación. Doctor Gustavo Aviña Cerecer, cuando esté listo, puede empezar con su conferencia. Muchas gracias por seguirnos. Aquí estamos durante media hora, más o menos. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Quiero agradecer a la Alianza Francesa esta invitación y también a la directora, ¿verdad? Que aquí muy amablemente me presenta. Y pues voy a empezar. Voy a hacer la lectura y por momentos voy a hacer algunos comentarios y voy a compartirles algunas imágenes para ilustrar de mejor manera las ideas. Entonces, bueno, voy a comenzar. Bien. Devenir futuro, el ser animal como conciencia de especie. Y a manera de pregunta, ¿es humana, especie humana? Son tiempos de crisis y ataques virulentos a escala global, tiempos de pandemia, pocas ventas y encierro, tiempos de inequidad laboral y destrucción ecológica, de incertidumbre y arrogancia en el poder, el querer y el saber. Se ha planteado que el proyecto cultural no está en crisis, sino la evolución de la especie. Lo único seguro es que necesitamos un urgente cambio en la manera de producir y reproducirnos. A la par del dolor por la falta de fantasía y del asesinato de la verdad, aumentan los falsos e ingenuos revolucionarios que abogan por una nueva relación con la naturaleza, reconociéndose un movimiento un tanto pendular. Por un lado están los llamados a un cambio socioecológico. Se convoca a una ecología de la esperanza. Se le reconoce como sujeto de derecho a la naturaleza. Se aboga por la construcción de una globalización más democrática, ligada al paradigma de la protección de la naturaleza, por la vía de la implementación y el reconocimiento de la solidaridad entre todos los organismos. Se remarca la interdependencia como lazos sociales e internacionales. Todo está orientado hacia un nuevo pacto, entre comillas, ecosocial y económico, que aborde conjuntamente la justicia social y lo ambiental. Son proyectos sociales de muy buenas intenciones, ¿verdad? Pero que al parecer son irrealizables. Desde una aparente descolonialidad, se llama a una reconciliación con la Pachamama, como le llamaban los incas de Sudamérica a la Madre Tierra, para así lograr el llamado buen vivir. Del otro lado del péndulo político-social, también producto de las
políticas multiculturales de lo global, están los movimientos de endurecimiento de las identidades por la radicalización de las diferencias. Si bien el primer discurso es integracionista, ya que propone incorporar a unos pueblos originarios poseedores de supuestas democracias radicales al modo de producción capitalista, este segundo discurso y acción política se caracteriza por una lógica excluyente. Es la lucha por el reconocimiento y supremacía de las identidades o diversidades. Son movimientos sociales que también reclaman justicia y reconocimiento histórico, moral y político, al tiempo que proyectan su unidad por encima de la diversidad de lo múltiple. Así opera el feminismo actual y las luchas por el reconocimiento de la diversidad sexual, pero igualmente hacen los fascismos más radicales, como los neonazis en Europa o los movimientos tipo WASP en los Estados Unidos, WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Gilles Deleuze y Félix Guattari, desde la vanguardia científica francesa, humanista y artística, nos proponen hacer filosofía y política ecológica de otra manera, evadiendo el movimiento pendular del realismo que busca la imposición de lo global sobre lo particular o viceversa. Ellos están proponiendo el reconocimiento de la unicidad de lo múltiple y no la imposición de una unidad. Continuando con el pensamiento tradicional estructuralista, Deleuze y Guattari plantean un empirismo trascendental donde el espíritu es la naturaleza. Una filosofía no metafísica, compuesta de fuerzas y procesos estructurales de diverso orden, en donde se impone por encima de las diferencias y originalidades múltiples una lógica rizomática propia del orden de la naturaleza o del ser que, lejos de jerarquizar, horizontaliza. Entonces, bueno, vamos a ir viendo a continuación qué es esto de la lógica rizomática, qué son las estructuras tipo rizoma. La idea es reconocer las desventajas de un orden arborescente, jerárquico, de oposiciones constantes, propio del orden social occidental capitalista, para así, una vez reconocidas las lógicas rizomáticas de lo natural, apegarse a su orden normativo ecológico. Vamos a analizar entonces ahora qué es esto de la lógica rizomática, teniendo en perspectiva la relación animal-humano, así como los conceptos de conciencia de especie y seguridad ecológica. A continuación, una cita de ambos autores que, de acuerdo a su capacidad visionaria, escribieron esto hace 50 años, pero se entiende mejor desde el presente. Inicia la cita. Hacemos rizoma con nuestros virus, o más bien nuestros virus nos obligan a hacer rizoma con otros animales. Como dice Jacob, las transferencias del material genético por virus u otros procedimientos, las fusiones de células procedentes de especies diferentes, tienen resultados análogos a los de los amores abominables tan apreciados en la antigüedad y en la Edad Media. Comunicaciones transversales entre líneas diferenciales que borran los árboles genealógicos. Buscar siempre lo molecular o incluso lo particular, lo submolecular, con lo que hacemos alianza. Más que de nuestras enfermedades hereditarias o que tienen su propia descendencia, evolucionamos y morimos de nuestras gripes polimórficas y rizomáticas. El rizoma es una antigenealogía. Y bueno, ahora quiero compartir con ustedes pantalla para que vean una imagen. Entonces, aquí ustedes pueden ver, espero que sí se vea, no sé. Sí se ve. Perfecto. Se puede ver dos figuras. Una es la lógica arborescente. Si se dan cuenta, es exactamente un árbol filogenético como representan la evolución de las especies, ¿verdad? Pero bueno, es un tronco con sus ramificaciones. Esta es la lógica arborescente que están criticando Deleuze y Guattari. Es jerárquica, es decir, hay un abajo, hay un arriba, hay una serie de oposiciones mediante una lógica binaria, ¿verdad?
ramificaciones de posiciones binarias. La propuesta es lo rizomático, que hace referencia a las raíces, a lo que está de alguna manera escondido adentro de la Tierra, que no se puede observar a simple vista, y que en términos del estructuralismo son estructuras inconscientes. Pero la lógica rizomática, si nos podemos dar cuenta, es horizontal, no hay una jerarquización tan clara, hay una diversidad de repeticiones de tipo fractal, hay una lógica fractal, es decir, cada una de las pequeñas partes es reproducida en miles o millones de veces para constituir un solo cuerpo. Entonces voy a continuar con la lectura del texto, ¿verdad? Resulta revelador que el sujeto humano está sujetado, antes que al orden social, a una historia de muchos millones de años más, a unas raíces genéticas, fuentes de deseo y órdenes poderosos, fuentes de deseo inconscientes. Es el id o ello, diría Freud, pero también nos revela la maestría del pensamiento filosófico de las relaciones cultura-naturaleza, propuesto en la obra de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Así planteaba la problemática Félix Guattari en un texto escrito en 1990. Dice, voy a leer la cita, el planeta Tierra vive un periodo de intensas transformaciones tecnocientíficas, como contrapartida de las cuales se han engendrado fenómenos de desequilibrio ecológico que amenazan a corto plazo, si no se le pone remedio, la implementación de la vida sobre la superficie. Las redes de parentesco tienden a reducirse al mínimo, la vida doméstica está gangrenada por el consumo más mediático, la vida conyugal y familiar se encuentra a menudo cosificada, las relaciones de vecindad quedan generalmente reducidas a su más pobre expresión, la relación de la subjetividad con su exterioridad, ya sea social, animal, vegetal, cósmica, se ve así comprometida en una especie de movimiento general de implosión. La verdadera respuesta a la crisis ecológica solo podrá hacerse a escala planetaria y a condición de que se realice una auténtica revolución política, social y cultural que reoriente los objetivos de la producción de los bienes materiales e inmateriales. Así pues, esta revolución no solo deberá concernir a las relaciones de fuerzas visibles a gran escala, sino también a los campos moleculares de la sensibilidad, la inteligencia y el deseo. Fin de la cita. En la misma tesitura de conjugar lo subjetivo con lo ecológico y lo económico, teniendo al deseo como el mecanismo de control de cada una de las voluntades múltiples, se desarrolla la obra de Gilles Deleuze, con quien escribe que el análisis de la relación de lo animal con lo humano lo podemos exponer desde la idea principal de la existencia de una estructura de la vida molar. Molar, no moral, ¿verdad? Molar. Es decir, una estructura que estructura múltiples estructuras y que es estructurada también por una gran diversidad de órdenes que le están estructurando. ¿Qué es estructurar entonces? Relacionar un conjunto de elementos de acuerdo a cierta lógica matemática transformacional autoorganizada que aún desde el caos busca cierta organización y orden recurrente. Esta estructura molar de la vida es semántica. El significado está dado entonces por la comunicación y estructuración entre las partes. Tanto el ser humano como los animales viven este orden no como funciones matemáticas, sino como deseo, como energía afectiva e impulso de vida. La vida, al ser estructural, es autorreferencial, es decir, al momento que crea soluciones emergentes, originales, mantiene cierta estabilidad. Por ejemplo, hoy lo constante en el clima es cierta estabilidad de condiciones para la reproducción y emergencia de la vida. Pero en la medida que se ha desordenado el código natural, aumentan los desastres en cantidad e intensidad.
Hoy todos los fenómenos ecológicos son más graves, más intensos, ¿verdad? Lo rizomático viene siendo desde hace millones de años y hoy se expresa como esquemas conductuales, constantes genéticas, lógicas territoriales, al punto de que se impone sobre los agentes sin que estos tomen conciencia de ello. Por ejemplo, respecto al mimetismo, este fenómeno de que ciertas plantas o animales imitan colores y apariencias de su entorno, de otras especies e incluso de otros reinos. No sé, por ejemplo, un búho, un ave, que imita la textura, la superficie de un árbol. La propuesta de Gilles Deleuze y Félix Guattari es que esto no es por la imitación de un individuo del otro o de lo otro, sino por las leyes estructurales en procesos biológicos como son la evolución aparalela. Y bueno, aquí nuevamente quiero compartir pantalla con todos ustedes. Espero que se vea, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de evolución paralela. Tenemos diferentes especies de tipo placentarias, es decir, se reproducen a través de la placenta o con la ayuda de la placenta. Y tenemos especies marsupiales que tienen la bolsa de desarrollo, digamos, afuera o expuesta, ¿no? Digamos, el pequeño animal es todavía reproducido expuestamente o en el exterior. Entonces vemos cómo tanto placentarios como marsupiales van evolucionando y se parecen las diferentes especies entre sí, ¿verdad? El ratón se parece al dacerco, ¿no? El oso hormiguero se parece, le ponen hormiguero marsupial, bueno, pues es igual o parecido a un oso hormiguero, pero no es marsupial. Hay una marmota, las ardillas, la otra ardilla voladora, etcétera, ¿no? Se puede ver la evolución paralela. Lo que se está proponiendo aquí o se está descubriendo o se está trabajando es la evolución aparalela, que la imagen más clara, creo yo, es una obra musical. Una obra musical que en su conjunto da una unidad, es decir, escuchamos nosotros en la música ritmos, tonos, melodías, ¿verdad? Y podemos imaginar que las diferentes tonalidades, fa, si, sol, do, la, fa, son las estructuras rizomáticas sobre las cuales se desplazan las diferentes notas musicales. Entonces podemos ver cómo un sonido tiene inicio en cierta tonalidad sol, ¿verdad? Y se desplaza hacia la tonalidad si y luego hacia el do. Y bueno, esto nos da una idea de la verdadera complejidad de la interacción de la vida y de cómo toda esta riqueza, pues de pronto aparece como una sencilla obra musical, pero tiene una profunda complejidad rizomática. Voy a continuar leyendo. Igualmente existe el mecanismo biológico indirecto y espontáneo coordinado denominado estigmergia. Es un mecanismo de coordinación indirecta a través del entorno entre agentes y acciones. El principio es que la huella dejada en el medio ambiente por una acción individual estimula la realización de una acción posterior por parte del mismo agente o otro diferente. Este conocimiento de los procesos ecológicos, gestadores, desarrolladores de la vida, son la superación de una noción del reino animal y humano, supuestamente compuesto por estructuras rígidas, jerárquicas, por sujetos individuales, cada quien como una unidad, más o menos sometida a otras unidades. Entonces la propuesta es superar ese orden, ¿verdad? Ya decíamos arborescente.
En estos procesos estigmérgicos, los agentes emiten señales, las decisiones de los agentes son sesgadas por estas señales. Estos sesgos inducen hacia la sincronicidad de las acciones y todo esto sucede sin que ninguno de los agentes tenga el control sobre el proceso. Así, la propuesta de Gilles Deleuze y Félix Guattari respecto a la constitución del ser, en tanto vida orgánica, es muy diferente a la definición esencial de ecología, es decir, es mucho más que esto. Voy a compartir nuevamente pantalla. Entonces podemos ver aquí la visión clásica de, yo diría, procesal, funcionalista, de una filosofía más anglosajona tal vez, pero podemos ver que el ego, digamos, este orden, este triángulo donde en el pináculo de la pirámide está el hombre que se impone sobre las demás especies, ¿verdad? Aunque supuestamente tiene el mandamiento divino de proteger a las demás especies, en realidad el ego humano domina. Y la posición ecológica clásica es de que pasemos del triángulo vertical impositivo hacia un círculo incluyente, donde el ser humano pues, es uno más entre las otras especies, ¿no? Pero la propuesta de Deleuze y Guattari es diferente, va más allá todavía, o es diferente, ¿verdad? Es como esta que está aquí. Podemos ver que sobre la superficie distintos árboles son distintos individuos. Podemos pensar que hay una distancia que no los conecta a los individuos entre ellos, pero en realidad hay determinaciones estructurales que subyacen o que de alguna manera están detrás de este paisaje de individuos y que está conectando a cada uno de los individuos entre sí a través de las raíces, a través de los rizomas, que son las pequeñas raicillas, ¿verdad? De ahí el nombre de lógica rizomática. Bien, voy a seguir leyendo. Ambos autores desarrollan las líneas de investigación de la tradición del pensamiento estructuralista, de las estructuras disipativas de Ilya Prigogine, de los sistemas no lineales como son las redes neuronales, la lógica fractal de Mandelbrot, las estructuras discontinuas y la arqueología del saber de Michel Foucault. En este sentido, por ejemplo, en la maternidad subrogada, un proceso en el que uno pensaría que el material genético que es implantado dentro del útero prestado no tiene interacción directa. Pero resulta que en los últimos, bueno, en investigaciones recientes, les voy a leer una cita. Los resultados del trabajo muestran un nuevo mecanismo de comunicación entre el endometrio materno y el embrión antes de su implantación, en el que intervienen microARNS liberados al fluido endometrial. Sí existe una comunicación entre el útero materno y el hijo, en los casos en los que se recurre a una donación de óvulos, a pesar de no contribuir con su material hereditario. Los genes de la madre gestante también intervienen en el desarrollo del embrión. Entonces ahí vemos cómo pensamos que son dos cuerpos diferentes, dos madres diferentes. Una la que otorga el pool genético y la otra el útero para el desarrollo de la gestación. Pero resulta que hay procesos que conectan a la madre sustituta con el huevo implantado. Pero las interacciones rizomáticas entre las partes o los individuos no son únicamente por proximidad física. Por ejemplo, una flor y un pájaro que comparten el mismo ecosistema están sometidos a redes y fuerzas del orden de lo molar, de mayor determinación, que operan una semiótica rizomática independientemente de la proximidad o contacto entre los elementos.
No es una cuestión entre individuos, de voluntades individuales o de la imposición de otros sujetos sobre algunos otros, sino de fuerzas del ser de orden superior. Así el movimiento, el trabajo, la puesta en escena del deseo es igual entre animales y humanos. El deseo humano de organizarse a través del discurso y lo legal no difiere mucho del color llamativo y tornasol de algún pájaro. Y les leo una cita breve. Dice: la función de adorno muy coloreada de los diamantes moteados, aves paseriformes estudiadas por Immelmann, parece poder reducirse a la inhibición de las relaciones de vecindad y a la regulación de la repartición de los individuos en un espacio dado. Fin de la cita. Esta estructura rizomática de la naturaleza se registra por las matemáticas, pero se expresa a través del deseo y la afectividad, a través de posibilidades. Son procesos entonces horizontales, descentrados, escalables, resilientes, macrodiversos, pero microhomogéneos. Características todas que obligan hacia la cooperación al interior de las especies y entre diferentes especies. Y esto es la conciencia de especie, la certeza de que hay órdenes estructurales tipo rizoma que unen a escala molecular lo que parecen ser dos seres de especie e incluso de reinos diferentes, integrándonos, determinándonos mediante sus leyes físico-químicas, matemáticas y geométricas, pero también por medio de los sentimientos, los afectos y las emociones. Es el orden de la especie que además de un orden del individuo y otro de grupo implica, y les voy a leer una cita breve, algo que dice Félix Guattari, que el orden de la especie implica sus mutaciones, sus curvas genéticas, sus técnicas de delimitación, lo que se denomina semiotización del territorio, sus oposiciones simbióticas, no un pensamiento agenciado individualmente, sino un pensamiento a n dimensiones donde piensa todo a la vez, tanto los individuos como los grupos, tanto lo químico como lo cromosómico y la biosfera. Fin de la cita. Finalmente, para asegurar este asunto, la conciencia de especie, debemos luchar en contra del hubrismo, es decir, en contra de la arrogancia del individuo o grupos que se presentan como poseedores de la verdad. Es cuestión de seguridad ecológica. Luchar en contra de la negación de la especie y la afirmación del yo o del nosotros. La seguridad ecológica no solo se resuelve, por ejemplo, impidiendo que nuestro territorio sea utilizado como basurero industrial o de materiales patógenos, sino también investigando, divulgando, asociando ciencia, ética y arte, la conciencia de especie y de las lógicas rizomáticas de unicidad. De hoy en adelante, para al menos poder pensar un futuro ecológico posible, los procesos rizomáticos han de ser patrimonio educativo, capital simbólico de alto valor. Es un asunto de supervivencia de la especie humana. Incluso, es posible que lo humano no pueda ser más que arborescente, vertical, impositivo, superficial y no estructural. Por ende, debemos trascender lo humano para ser lo que siempre hemos sido, animales. Es todo. Muchas gracias. Solamente para finalizar, entonces, les comento que estoy a su disposición. Si tienen cualquier comentario, cualquier duda, observación, con mucho gusto estaré atento en mi correo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es muy sencillo, mis iniciales, gac@uaclp.mx. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Viña, por esta conferencia y por compartir con nosotros sus investigaciones. Muchas gracias a todos por seguirnos. Como les dijo el doctor, si quieren más información acerca de esta temática, lo pueden contactar. Vamos a dejar de todos modos los contactos en la publicación de Facebook, de las redes sociales.
y los esperamos para nuestras otras actividades a lo largo del día de hoy, el 28 de enero. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.